Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Gracias por responder. Parece que me escuchan, pero yo no escucho a nadie. Y ese es el punto número uno que quería conversar con ustedes antes de partir. Junto con saludar, darles la bienvenida, alegrarme que estemos partiendo. Sí, Marcelo, déjame hacer la introducción primero. Me alegro mucho de tener a varios de ustedes que ya han sido alumnos míos, ya me conocen. Darle una vuelta a lo que ha significado este año, año y medio ya de trabajar online, que es complejo, es difícil para ustedes. Cuesta coordinarse, hay fallas técnicas, eh, los grupos a veces no pueden funcionar muy bien, ¿no es cierto? Es mil veces preferible el aula física, ¿no es cierto? El aula presencial. Lo mismo opino yo y muchos de mis colegas que añoramos realmente el trabajo presencial, ver la cara, hacerle una pregunta a un alumno, que el alumno se pueda acercar a uno a manifestarle alguna duda, alguna inquietud, es irreemplazable. Pero bueno, son las circunstancias que estamos viviendo y como es un desafío, tenemos que salir todos bien. Entonces, el primer punto es contacto, participación, comunicación. Por lo tanto, yo voy a pedir exactamente eso, mucha participación. Ojalá todos los que tengan micrófono me hablen. Yo quiero escuchar voces. No quiero sentirme que estoy haciéndole clase a un muro, que es lo que nos pasa a los profesores cuando estamos hablando, hacemos una pregunta y nadie o casi nadie responde. Créanme que eso es bien decepcionante, es bien desilusionante. Uno no sabe si está cumpliendo con su misión, con su objetivo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que quiero partir es pidiendo que este sea un curso participativo, que si yo hago preguntas, respondan, aunque no estén seguros de la respuesta. Si se equivocan, mejor todavía, porque yo les voy a decir, se equivocaron en esto, les voy a explicar por qué, les voy a dar la respuesta correcta y eso les va a quedar bastante grabado. Entonces, quiero partir con esta invitación a que haya mucha participación, que ojalá asistan la mayor parte de las veces a las clases. Obviamente no siempre se puede, eh, porque eso va a ser tanto mejor para ustedes como para mí como profesor. Antes de ceder la palabra, hay muchos que ya han sido alumnos míos, de manera que que, saben que mis clases constan de presentaciones PowerPoint con hartas láminas, bastante voluminoso. La idea es que ese material sea suficiente para no tener que recurrir a un texto. Siempre es bueno hacerlo, siempre, ¿ya? Pero junto con esas presentaciones, obviamente lo que más me interesa a mí es la ejercitación. Todos los ramos financieros son esencialmente, si bien tienen una componente cualitativa muy importante, ¿no es cierto?, conceptual muy rica, pero la parte cuantitativa hay que desarrollarla vía ejercitación, vía los ejemplos que yo pongo en clase, vía las guías de ejercicios que voy a estar dejando con las respuestas del caso, por supuesto. Eh, ya, por ahora hago un pequeño break, ofrezco la palabra, que me cuenten cómo están, eh, cómo se sienten y nada, primero un saludo, nada más que eso. Ofrezco la palabra y el micrófono.
Hola, profe, ¿cómo está? Hola Diego, gracias. Profe, una consulta, bueno, dos consultas sobre el ramo. La primera es por el tema de las pruebas, controles, si es que vamos a, eh, de qué metodología vamos a estar trabajando, además de los PowerPoint, para lo que es el desarrollo de ejercicios, si es, va a ser por medio de Ya. Excel, de cuaderno. Ok, Diego, buena pregunta. Cuando lleguemos a la clase de introducción, tú me vuelves a hacer la pregunta, ¿te parece? Sí, sí, me parece. Y lo segundo, profe, no sé si usted sepa, bueno, que me llegó un mail hoy día diciendo de que en casos totalmente puntuales van a estar habilitados los box de estudio de la biblioteca de la universidad. ¿Usted sabe cómo reservar cosas así? Porque igual a mí me acomoda un poco trabajar desde la casa. No. Te pido que te contactes directamente con biblioteca, ¿no es cierto? Mm, sí, Sí, no nos han dado a nosotros ninguna información a ese respecto. ya, ok. Gracias, Diego. Gracias. Veo a harta gente conocida que me encantaría escucharlo. Un señor Tapia por ahí, una Javier Ormeño, una Catherine Zúñiga. ¿Tienes micrófono, Bastián? ¿Sí me escucha? Y si tienes micrófono, ¿por qué no me hablabas? Porque el compañero habló. ¿Cómo está, profe? Bien, Bastián. Gusto de saludarte. Un gusto igual volver a tener clases con usted, que Me me lleva alegro. metiendo este ramo ya de Finanzas 2. Así es, pues. Y por si te alcanza el tiempo, estoy buscando ayudante para Finanzas 2, así que después hablamos. Ya, ya, profe, después hablamos. Aprovecho de pasar un comercial. Ya, profe. Esto, Danix Alfaro, a ver, de los que así de memoria. Danixa, ¿estás con micrófono? Bueno, estoy cediendo la palabra solamente para saludar, para decir que me alegra estar en contacto con ustedes. Ok, Danixa. Catherine Zúñiga, de los que yo me acuerdo. Javier Ormeño, creo que también. Hola, profe. Que ya... Hola, Catherine, ¿cómo estás? ¿Bien y usted? Tú estuviste conmigo en Finanzas 1 y Finanzas 2, ¿no es cierto? Sí, profe, tomé los dos con usted. Súper, vas a seguir sufriendo entonces y pasando malos ratos. Para nada, profe. Se aprende, que es lo Ya, importante. perfecto, eso es lo importante, eso me gusta. Gusto saludarte, Catherine. Igual, profe. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. Hay 30 personas en la sala y solamente 3 o 4 han querido hablar y saludar. Bueno, espero que esa no sea la tónica, porque voy a decirlo una vez más. El sentido que tiene la educación a distancia se pierde absolutamente si no es participativo, si no es una clase activa en las cuales ustedes participen, pregunten, molesten, me da lo mismo, pero no se queden callados, no se queden sentados en, ¿no es cierto? Eh, y mucho menos si están pendientes del grupo WhatsApp o en la sala de al lado jugando PlayStation. Bueno, ustedes están en la libertad de hacerlo, pero
entenderán que esa no es la idea. Dicho eso, voy a pasar a... A ver, esta clase es larga, parte a las 14:55, termina a las 18:25, 3, 4, por lo tanto, tipo un cuarto para las 5, podemos hacer un break de unos 20 minutos, 25 minutos. Si yo me paso de esa hora, por favor me avisan, ¿ya? Eso. Voy a partir entonces con una descripción general del curso, en cómo van a ser las pruebas, las fechas, todos los detalles importantes para el desarrollo del curso. Para los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Blanch. Yo he sido profesor de la UNAV desde el año 2015. Actualmente soy profesor de los ramos de finanzas. O sea, Finanzas 1, Finanzas 2, he hecho valoración de empresas, evaluación de proyectos, y además soy coordinador de los ramos de finanzas, coordinador de los profesores de contabilidad, contabilidad 1, contabilidad 2, Finanzas 1, Finanzas 2, evaluación de proyectos, mercado de capitales, todo el área, todos los ramos del área de finanzas, me toca a mí coordinarlos. Así que tengo harta pega administrativa con esos ramos. Ahí está mi correo para que me escriban. Y lo primero que voy a pedir es a todos ustedes que se den 3 minutos, tomen su celular, ¿ya? Como única intervención de celular durante esta clase, y me escriban un mail. Un mail que diga asunto, valoración, ponen un guión, asunto, valoración, sí, asunto, valoración. En el cuerpo del mensaje pongan el nombre de ustedes y la sede. ¿Para qué me sirve ese correo? Para capturar de ahí el mail habitual. Yo tengo el mail de estándar de la universidad, pero es bueno tener los dos, sobre todo cuando estemos trabajando en grupos, como va a ser el caso de controles grupales y el caso del TIC, sobre todo. Entonces, mail rodrigo.blanch@unap.cl, asunto, valoración de empresa. Hola, soy Diego Alonso Gatas y soy de Casona. Si quieres, Diego, me pones saludos. Si no quieres, dejas hasta ahí nomás el mensaje, como tú quieras. Eso. Les doy entonces 3 minutos. Ojalá que todos lo hagan en este momento. Los que están recién llegando a la sesión, repito, les solicito que me envíen en este momento un mail a rodrigo.blanch@unap.cl. Mail con asunto, valoración de empresas. Y en el cuerpo del mail ponen el nombre y la sede. Y de esa manera yo voy a conocer el mail habitual de ustedes. Espero hasta las 15:15. Son las 15:13. Ahí están cayendo. Bien, perfecto. Cristóbal Castillo, Ignacio Rossi, María Tamayo, Camila Lizana,
Sebastián Valenzuela, Javiera Pablaza, José González, Francisca Toro, Sofía Fuentes, Astrid Moore o Moore, Cristóbal Vivanco, Camilo Martínez, Cecilia Isla, Bastián Tapia, Diego Álvarez. Un minuto más. Scarlett Díaz, Valentina Silva, Matías Villarroel, Seba Silva, Diego Gatas. Ya. Ahí están llegando otros más. Benjamín Potter, Claudio Collado. Bueno, voy a dejar entonces eso, que lo vayan completando ustedes. ¿Cuáles van a ser las reglas del juego de este curso? Voy a expandir la presentación. Me dicen, ¿se ve bien? Profe, sí. Vale. Perfecto. En este curso, los conceptos más importantes para llegar a valorar una empresa son aquellos conceptos asociados a estructura y costo de capital. Va a ser la materia que más vamos a emplear, que viene obviamente conocida por ustedes de Finanzas 2. En específico, junto con repasar lo visto anteriormente, se trata que en la práctica tengan herramientas que les permitan en un momento, por ejemplo, están trabajando en una empresa consultora o en una AFP, claramente del área de finanzas, pero incluso podría ser en otro tipo de empresas, les va a tocar valorar, ponerle precio a una empresa. Entonces acá vamos a ver metodologías, ¿no es cierto?, conceptos básicos. Para ello, Finanzas 2 es el fuerte. Vamos a repasar, en todo caso, vamos a repasar lo que eran las proposiciones de Modigliani Miller para el costo capital, el modelo KPM para el retorno exigido por los inversionistas de una inversión riesgosa. Y eso lo vamos a llevar a trabajo práctico en el TIG, en cual los grupos van a valorar una empresa de la vida real. Yo creo que en el break voy a subir las instrucciones porque me interesa que cuanto antes empiecen a trabajar porque es bastante largo lo que hay que hacer. Fechas. Pretendo hacer al menos 3 controles. Si el tiempo me da, voy a hacer más de 3 controles. Haga 3 o haga 4, voy a borrar 1. La mejor nota la borro. ¿Les parece o no? Nadie me responde. Micrófono, por favor, porque no puedo ver quién me está respondiendo por chat. No se me ocurre nada mejor, profe. ¿Perdón? No se me ocurre nada mejor. Nada mejor, ¿no es cierto? Les borro la mejor nota. ¿Qué les parece? La peor, pues, profe. Eso estaba esperando, po. Chiste fome, pero es para ver si están durmiendo. ¿Cómo les voy a borrar la mejor? Obviamente les voy a borrar la peor. Ya. Entonces, vamos a hacer 3, 4 controles. Ahí veremos si el tiempo nos alcanza. Ahí están las fechas de los controles. Los controles pueden ser individuales o grupales. Lo voy a anunciar 48 horas antes de qué tipo de control va a ser. Entonces voy a agregar ese detallito para que después no me olvide yo y ustedes no me reclamen. Entonces van a hacer control
individual o grupal según informe el profe con al menos 48 horas de anticipación. ¿Cierto? Ahí les voy a decir si es grupal o individual. Eso es válido para todos los controles. El 16 de abril ya estaríamos con un primer informe parcial del TIG. Ya vamos a ver después hasta qué parte del informe total es el primer informe. El TIG, naturalmente, que es en grupos de A4 o de A5. Vamos a ver cómo elegir las empresas después. La solemne, ya hay fechas de solemne, en todo caso son preliminares. El 20 de abril ya tiene que estar definida incluso la hora, por mientras quedémonos con la fecha. Son solemnes departamentales, ustedes ya están acostumbrados a que todos los profesores de todas las sedes hacemos a la misma hora exactamente la misma prueba y se corrige tomando la misma pauta de corrección, de manera de estandarizar la calidad de la enseñanza de forma transversal. Entre la solemne 1 y la solemne 2 pretendo hacer 2 controles. Vamos a ver qué materias van a alcanzar a entrar ahí. Lo que me preguntó Diego son desarrollarlo a través de Excel, ¿sí? El enunciado lo bajan ustedes y van a hacer pruebas de desarrollo. A lo mejor pudiera hacer un control, pero lo aviso antes, que no esté incluido acá, que no sea de desarrollo, sino que podría haber un control por ahí, un control corto con alternativas, ¿sí? Pero en principio todos los controles van a ser de desarrollo, en el cual ustedes me van a responder con una planilla Excel. ¿Por qué planilla Excel? Porque yo no concibo que un ingeniero comercial salga de la UNAV sin manejarse decentemente en Excel, ¿sí? Porque es una herramienta demasiado frecuente, demasiado socorrida por las empresas que los van a contratar, así que el que no está muy bien, vaya ejercitándose, vaya conversando con sus compañeros, mejorando sus conocimientos de Excel. Diego, ¿es un poco lo que tú me apuntabas? Sí, profesor, efectivamente. Muy bien, gracias. Tenemos entonces las 2 solemnes. El 16 de junio viene el informe final que tiene, ya les puse una nota por la entrega parcial, acá viene una segunda nota y acá viene todo el temario completo que ya se los voy a entregar. Ese es un día martes, nosotros tenemos clases los miércoles, entonces el miércoles siguiente, el primer grupo, porque acá van a salir del orden de 5 grupos, 5 por 5, no, que es 5 grupos, van a salir 9 o 10 grupos, entonces es probable que en una sesión no alcancemos a verlos todos, o a lo mejor en la sesión del 16 de junio alcanzan a exponer todos los grupos, y si no, reservamos el que no alcancen para el miércoles 23. Y ya está fijado el examen para el 6 de julio. ¿Dudas, preguntas de acá? Todo claro, profe. ¿Alguien más? Todo súper claro, profesor. Bien. ¿Ningún reclamo hasta el momento? Por ahora creo que no. Mira que bien, mira que ya los profes estamos curtidos. ¿No es cierto? Ya estamos muy habituados a los reclamos. En estas modalidades se prestan para muchos reclamos, como vamos a ver
en otra parte por ahí. Ya. El primer Profe, libro... yo tengo una consulta. Sí. Aquí, Cristóbal. A ver, espérame. Me está hablando Cristóbal Vivanco, ¿no es cierto? El mismo. Él mismo. Dale, Cristóbal. La modalidad de evaluación, ¿usted hace las pruebas o es a través de Blackboard también? Sí, ¿Cómo se a hace? través de Blackboard. A Con la través de aplicación. Blackboard. Claro. O Ya. sea, a través de Blackboard voy a tratar de hacer pruebas diferenciadas, vale decir, si son grupales, cada grupo va a recibir una prueba distinta, ¿ya? Si es individual, ya es un poco más difícil, ¿ya? Pero claro, en Blackboard tú bajas el enunciado, desarrollas una planilla Excel y después me subes a Blackboard tu planilla Excel con las respuestas. ¿Sí, Cristóbal? Sí, profe, me quedó claro. Gracias. ¿Por qué tan poca pregunta? Hay 33 personas. Es que no sé si hay muchas cosas que preguntar, profe, en realidad. Yo creo que a medida Ya, que vayamos avanzando van a surgir más, pero por ahora es como bien, lo usual, ¿no? bien. Gracias, José. Gracias. Sí, lo que no quiero es que se queden dormidos, ¿ya? Y existe ese riesgo. Ahí está la bibliografía. El Damodaran es un excelente libro para valoración y como finanzas corporativas, este es uno de los mejores libros que hay, el ROS, Finanzas Corporativas. Hay ediciones muchísimo más nuevas que la tercera. Ya, lo de siempre, el examen vale un 30, la nota presentación vale un 70, la solemne 1. Acá puede que yo esté cometiendo un error. Si me dan un segundo, yo puedo ver que es correcta esta ponderación, 30, 30 y 40. A lo mejor es 25, 25, 25, 25. Denme un instante. Es importante eso para tenerlo claro de un comienzo. Voy a irme a mi intranet, ¿sí? Y voy a buscar ese curso al tiro. Disculpen, pero es un detalle importante. Intranet. Salvo que alguno ya lo haya visto antes. Ah, estoy deseando, porque eso está en el sílabus, pero ya que me metí acá, Disculpe, profe, aprovecho. ¿Sí? yo estoy aquí en la aplicación de la universidad y efectivamente es 25, 25, 25 y 25. Gracias. Diego, ¿no es cierto? Sí, sí. Y lo otro, porque también en el sílabus que nos está mostrando dice con tareas, controles y ayudantías, pero también en el horario no aparece que tengamos ayudantía. Tienes mucha razón, Diego. Muchas gracias por tu ayuda. Vamos a corregir al tiro todo lo que está mal. Entonces, la solemne 1 vale ¿cuánto? 25, ¿no es cierto? 25. La solemne 2 vale 25. Perfecto. El TIC vale 25. El TIC vale por sí solo 25%. Y el resto, vale decir, los controles, tareas, cualquier cosa, el resto, digamos, controles y demás que pueda haber, vale un 25. Muchas gracias, ya tenemos ese cambio. Yo después voy a subir la versión corregida. ¿Qué pasó? Ah, tenía que apretar ahí sí, ya. Después voy a subir la versión corregida del PPT. Ya, exhibición, como siempre, un 5,5. Vamos a ver esto de las inasistencias. Inasistencia a control, no hay vuelta. Un 1. No hay recuperación de controles. A lo más les voy a borrar una nota, que es distinto, ¿no es cierto? Pero si tú no viniste, tienes un 1.
En el caso de la solemne, ustedes ya están acostumbrados que siempre que esté justificado y que lo acepte la dirección de la escuela, se va a reemplazar esa solemne por el examen. ¿Sí? Vamos a ver el procedimiento para estos casos ahora mismo. Por motivos médicos, por viaje o bien por caída de la red, por caídas de conexión. Que es justamente el primer caso. Casos de excepción. Dice inasistencia a solemnes y exámenes por problemas de conexión. Si existen problemas de conexión por parte del estudiante, porque si es caída de conexión por parte de la universidad, está acá abajo, en negrita. Por parte del estudiante, este tiene la responsabilidad de informar por mail a su secretaria, secretario académico de la sede. En Casona es la Ilvita Escobedo, en Bella es la María Pía Monreal, ¿no es cierto?, etcétera. Tiene que especificar cuál fue su problema, qué problemas le representó, tuvo una caída, no pudo subir el archivo, iba en la mitad o ni siquiera alcanzó a bajar las preguntas, y tiene que adjuntar las evidencias, una foto, la captura de pantalla, ¿no es cierto?, que muestre que efectivamente en ese momento tuvo esta dificultad, porque si no, no va a tener ninguna acogida su solicitud. Y esto hay que enviarlo dentro de 2 horas. La prueba empezó a las 3, tiene plazo hasta las 5 para enviar ese mail. Después de las 5 ya tampoco va a ser considerado. ¿Sí? Lo pueden enviar, ese mail lo pueden enviar desde el celular, si es que tienen problemas con el computador, por ejemplo. Quien corresponda de Secretaría Académica va a revisar, va a contactarse probablemente con el profesor y verá si se aprueba o rechaza este problema de conexión. Si es así, solo en ese caso el estudiante va a tener el derecho a reemplazar, cuando llegue el examen, la nota de esa solemne 1 o solemne 2 que quedó con un 1, se va a reemplazar por la nota del examen. O sea, no hay una solemne recuperativa, etc. ¿De acuerdo? Sino que es la nota del examen. Ahora, claramente, si esto pasó en un examen, claro, ahí sí que hay que ver en qué fecha se hace la nueva fecha de examen. Eso es otra cosa distinta. Si se rechaza, los profesores ni siquiera nos vamos a enterar y se conserva la nota 1. Ahora, si lo que se cayó fue Blackboard, hubo un problema de responsabilidad de nosotros, de la universidad, ahí obviamente tendrá que rendirse una nueva solemne o un nuevo examen. Y eso será informado por el secretario académico y o el coordinador del área y o el profesor respectivo. ¿Dudas de este protocolo? ¿Todo bien, profe? No, profe, ninguna. Me alegra. Buena duda, profesor. Bien, gracias. Segundo, recorrección. Recorrección. Esto cuando estábamos en la prehistoria, en los tiempos del papel, era súper fácil. Yo les entregaba las pruebas en papel y usted, profe, ¿cómo se le ocurre? Se equivocó, sumó mal. ¿Cómo acá me puso un punto? Yo merecía 20 puntos, etcétera, ¿cierto? Bueno, en online es un poquito más compleja esta cosa, pero ustedes siempre tienen derecho a 3 cosas. Primero, a que sus pruebas sean corregidas por los profesores oportunamente. Nosotros tenemos un plazo de 48 horas para corregir exámenes y de una semana para entregar las notas de solemne. Los controles no tienen una exigencia de ese tipo, pero usualmente, por ejemplo, yo me tomo una semana, a lo mejor puede ser una semana y media, para entregar los controles. Primer derecho, recibir oportunamente las notas. Segundo derecho,
recibir la pauta. O sea, los profesores tenemos la obligación de subir al aula virtual la pauta de corrección de manera que ustedes puedan comparar con lo que me enviaron, ¿cierto? Y ver en qué se equivocaron. Y tercero, si es que consideran que yo fui injusto, ¿no es cierto?, que fui un malvado, o que sencillamente me equivoqué y sumé mal, o leí mal, o no, qué sé yo qué, tienen derecho a pedir una recorrección. Déjenme ver si está. Ahí está. Ustedes saben que para la recorrección, denme un segundo porque está sonando el teléfono para decir que. Denme un segundo para decir que estoy en clase, por favor, disculpen. Ya. Estábamos con problemas de conexión y estábamos viendo la solicitud de recorrección que, pregunto, ¿alguno de ustedes ha seguido este procedimiento? ¿Le ha tocado llenar este formulario? Creo que nunca lo había visto. No, yo tampoco lo... Ya. Tienes que llenar el nombre, el root, el curso, el NRC, el profesor, CELOIMNE 1, fecha tanto, sacaste un 4,5, puntaje o lo que corresponda, ya. Entonces, tienen 5 días hábiles después de publicado el resultado. Pasado ese plazo, no hay derecho a reclamo, a solicitud de recorrección. Deben adjuntarme la evaluación y enunciado. Esto es relativo, ¿eh? Porque yo tengo, obviamente, el archivo que ustedes me enviaron con las respuestas y yo tengo los enunciados. Pueden saltarse el paso 2. Lo que sí no se pueden saltar es la justificación, la fundamentación, que me digan por qué creen que tienen derecho a una recorrección. Porque el profe, usted se equivocó y sumó mal el puntaje, porque, profe, la fórmula, bla, 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 bla. Ahí tienen que ser muy creativos en tratar de convencerme por qué yo tendría que subirles la nota. Ojo, que en el reglamento de recorrección, creo que está, no está, pero creo que está dicho en Blackboard, parece que hay adjunto un protocolo de recorrección que dice que el profesor se reserva el derecho de, si es que detecta que tiene que bajar una nota, la va a bajar. Tú me reclamas por la prueba, por la pregunta 5, y yo me di cuenta que la pregunta 3 te regalé 5 puntos de más, que yo me equivoqué y yo podría bajar la nota. Es teórico, ustedes dirán, ¿cómo pueden ser tan crueles? ¿No es cierto? No necesariamente yo voy a aplicar eso, pero tengo la facultad, ¿sí? Tengo la facultad para hacerlo. Así que el reclamo puede ser hacia arriba o bien hacia abajo. ¿Algún comentario? No, nada, profe, está bien. Está bien, ¿no es cierto? Está bien, sí. Todo tiene dos caras. Así que existe ese riesgo. Ustedes ven si toman o no ese riesgo. Este caso pido la mayor atención posible. Los que han sido alumnos míos saben que soy bien estricto, soy bien intransigente,
soy bien drástico con el tema de copia. Y el tema de copia es más genérico, se relaciona con el tema de la ética, y en estos tiempos ustedes tienen clarito la implicancia que tiene la formación ética de un profesional. ¿Por qué razón, no solo en Chile, sino que en el mundo, hay tantos problemas que se originan y que se derivan porque la gente no sigue las reglas éticas, o peor todavía, no sigue las leyes? Eso ya puede caer en delito. Pero a veces hay cosas que son legales, pero inmorales. Bueno, en el caso de nosotros como profesores y estudiantes, la copia, podríamos decir que caen en la calidad de un delito, porque la copia viene a ser un robo. Tú te estás apropiando de un conocimiento que no es tuyo, que es de otra persona, ¿no es cierto? Y estás tratando de engañar. Entonces, la universidad ha decidido, y la escuela de ingeniería comercial ha decidido ser muy drástica, en cuanto que si yo tengo sospechas, si los profesores tenemos sospechas, y este reglamento está compartido por todos los profesores, por supuesto, no es tema mío este. Si yo tengo la sospecha, o ya es muy evidente, yo voy a poner un 1,1 en la prueba, se hace la denuncia al director Rodrigo Montero, el director Montero envía los antecedentes a la Secretaría General, en la Secretaría General hay abogados en Fiscalía que van a analizar los antecedentes, las pruebas, y definirán, ¿no es cierto?, de culpabilidad o inocencia, para lo cual nosotros como profesores tenemos que entregar todos los antecedentes necesarios. Entonces, piénsenlo 2 veces, no se arriesguen, es preferible sacarse una nota regular o mala, pero teniendo la absoluta tranquilidad que fue tu esfuerzo, tus conocimientos, no te aprovechaste de nadie, no trataste de engañarme, vas a dormir mucho mejor, ¿cierto? Entonces, piénsenlo. Esta es una de las cosas más importantes. En la pandemia, desgraciadamente, el tema de la copia es demasiado profundo, y los perjudicados mayores no somos los profesores, no es el rector, no es el decano, son ustedes que no están aprendiendo, son ustedes que el día de mañana en su vida profesional van a necesitar ciertos conocimientos, ¿no es cierto?, cierta práctica que no la consiguieron porque sencillamente no trabajaron lo que tenían que haber trabajado. Ofrezco la palabra, ¿algún comentario? No, nada, profe. Todo súper claro. Me parece. Gracias. Sigamos. Buenas prácticas. Dice, espero que me hayan ya enviado un mail con el nombre, con la sede, con la dirección del correo habitual. Segundo, siempre que me manden un mail, siempre, por favor, pongan referencia, valoración de empresa. Y si quieren agregan más referencia, valoración de empresa, clase anterior, duda de clase anterior, o pregunta sobre control 1, ¿no es cierto? Pero pongan valoración, porque ahí no me hacen perder tiempo de buscar este alumno que me está mandando un mail, ¿de qué curso es? ¿Cierto? Yo hago clases en varias partes, en varios cursos, entonces el tiempo es valioso. No me lo hagan perder a mí, como yo no quiero hacérselo perder a ustedes. Los controles, ya dije, podrán ser individuales y grupales, y eso lo voy a avisar con a lo menos 48 horas de anticipación. Para efectos del TIG y controles grupales, ya empiecen, ojalá de hoy día,
4 a 5 integrantes, no menos de 4 ni más de 5. Y me lo envían cuanto antes. Van a tener una semana de plazo para que me estén informando a la brevedad, entonces. Espero entregarles en el break, subir las instrucciones preliminares para el TIG, para que comiencen a trabajar lo antes posible en el TIG, que obviamente va a consistir en una valoración de una empresa de la vida real, de una empresa que cotiza en la Bolsa de Comercio de Santiago, ¿no es cierto?, pero que tenga ciertas características como se los voy a mencionar después del break. ¿Qué más? Esto ya partí, ¿no es cierto?, hablando de que es importante que asistan a clase, que participen en clase, que si hay un alumno destacado, y esto alguno a lo mejor lo vio en algún momento, yo le puedo, cuando llegue el momento de calcular la nota de presentación, puede tener un cierto bonus track, ¿cierto? Un cariñito, ¿no es cierto? Una atención, como dicen cuando uno va a comprar algo y te suben 2 pesos. No, te bajan 2 pesos. Acá yo subo. Puedo subir unos puntillos por ahí, unos puntitos a la nota de presentación. Aquella persona que responda, que sea activa, ¿no es cierto? Yo encantado de otorgarle ese beneficio. En el aula virtual, en los anuncios, va a estar todo lo que corresponda informarse anticipadamente, cuándo tenemos el control, qué materia entra, cuáles son los apuntes, cuáles son las guías de ejercicio, etc. Y obviamente las guías son para desarrollarlas, las guías de ejercicio. Ahí está el protocolo para inasistencia por motivos médicos. No lo voy a leer. 48 horas por viajes, y dice en qué casos se aceptará, en qué casos no. El plazo y problemas de conexión ya lo vimos. ¿Cuál va a ser su tratamiento? Esto ya lo vimos, así que termino con esta parte de la clase. ¿Dudas, preguntas? ¿Quedó todo claro? Todo claro, profe. Claro, profe. Vamos a actualizar esto para subir la versión actualizada. Ya. Después quiero ver si alguien por chat me ha mandado a decir algo. Por lo visto, desde las 3:18 que nadie me ha mandado ningún chat. Pueden mandarlo, por supuesto. Prefiero 1000 veces el contacto vía micrófono. Ya. Vamos a pasar a la clase. Este es el que acabamos de ver, ¿no es cierto? Sí, la clase inicial ya la vimos, la voy a cerrar. Vamos a ir a la clase 1 de introducción a la valoración. Esto ya es materia. Esta materia ya se encuentra, déjenme verificar que efectivamente es así. A ver, están viendo el Blackboard, ¿no es cierto? Sí, profe. Profe, Ya. En Blackboard yo les puse un anuncio, un gentil anuncio de bienvenida que me imagino que lo recibieron, ¿no es cierto? Sí, profesor. sí, Lo reciben por mail, ¿es así? sí. Perfecto. Me extrañó porque hasta el semestre pasado, cuando yo ponía un anuncio, yo también recibía copia del mail. Parece que cambió porque yo no he recibido copias de mail. Lo importante es que ustedes sí reciban el mail del caso.
Después, en la sección programa del curso, no me gusta mucho la información, está muy estandarizada. Prefiero, incluso esta la voy a dejar ocultar para que haya menos que mirar, menos enredo. En información general del curso, ahí está el sílabus, por si alguien quiere descargarlo, aun cuando también creo que lo tengo en otra sección. Ya, eso es información general del curso. En directrices y reglamentos está el reglamento de pregrado y directrices de comportamiento aula virtual. Que hay ahí una mirada muy rapidita. Comportamiento estudiantil, durante las evaluaciones, trabajos grupales. Esto siempre es muy importante tenerlos a la vista. Voy a cerrar acá. Espero no haber cerrado. Salir. Ah, era esta. Esta es la que tenía que cerrar. Mientras no cierre el aula con ustedes, está todo bien. Ayer me pasó 3 veces. En fin. Directrices, ya. Bibliografía, ya. Sala de videoconferencia, ahí van quedando las grabaciones. Foros, a ver si empezamos a ocupar los foros con preguntas. En inicio y sílabus, ya dejé la clase de inicio que acabamos de ver y está el sílabus, ¿sí? Y el sílabus en el sílabus, ahí estaba lo que Diego acotó de 25, 25, 25, 25. Ahí está el derecho que tienen los alumnos de la recorrección. Y está lo que deberíamos ir viendo clase a clase. Hoy día, por ejemplo, en la semana 1, junto con ver las reglas generales del curso y el contenido del TIC, los términos de referencia, hoy día vamos a ver esto, análisis de la industria y análisis de la empresa. Ya. Eso tengo en esta sección. Retrocedo a la unidad 1, ¿no es cierto? Introducción a la valoración de empresa, y esa va a ser, voy a cambiarle nombre, esta va a ser la unidad 1. Para que quede un poquitito más ordenado, esta es la unidad 1, la introducción a la valoración de empresas. Y ahí ya puse una primera clase que es la que estoy abriendo en este momento. Introducción a la valoración de empresas. Ya. ¿Se ve el Power? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto, gracias. Gracias. Conceptos previos a la valoración de empresas. A ver, antes de esto, solo a modo anecdótico y motivador, valorar empresas es ponerle precio. Y ese es un ejercicio bien completo. Tal como puse en el anuncio, en la invitación, en la bienvenida, esta es una disciplina que engloba, ¿cierto? Que sintetiza muchos conceptos distintos, y no solo financieros, ¿eh? Porque para valorar una empresa hay que entender cosas de economía, de micro, de macro, ¿no es cierto? Hay que entender lo que son los canales de distribución, o sea, temas ligados a las políticas de descuento, temas ligados a marketing, ¿no es cierto? De manera que hacer una buena valoración de empresa es un ejercicio multidisciplinario.
Yo soy un enamorado de la disciplina valoración de empresa, tanto es así que en mi vida profesional creo que el trabajo más entretenido que tuve yo fue cuando trabajé para un fondo de inversión. Ese fondo de inversión, lo que nosotros teníamos que hacer era entusiasmar a las AFP de esa época e ir a ofrecerle prospectos de inversión en compañías que no eran abiertas, no estaban en la bolsa, eran compañías cerradas. Entonces nosotros inyectábamos capital, el capital que podíamos recolectar de las AFP, se lo inyectábamos a esas compañías privadas cerradas con el propósito de abrirlas a la bolsa. Entonces eso significaba muy claro todo este tema de valoración, ¿cierto? Entonces estábamos todos los días conociendo empresas, conociendo empresarios, viendo el mercado en que estaban, entendiendo sus productos, leyendo sobre la competencia, ¿no es cierto?, para llegar a determinar un valor. Y sobre ese valor empezaban las negociaciones con los dueños de las empresas, ¿cierto? En algunos casos nos iba bien, en otros casos nos iba mal porque estábamos muy lejos. El dueño quería 5 millones de dólares y nosotros con suerte hubiéramos estado dispuestos a valorarlo en 1,5 millones, 2 millones de dólares. Estábamos muy lejos, solamente correspondía despedirse, ¿no es cierto?, muy educadamente, pero no llegábamos a puerto. Bueno, repito, ese fue el trabajo más entretenido que me ha tocado a mí, junto obviamente con ser profesor de finanzas de la UNAM. De manera que yo incentivo este ramo, me encanta, y también si es que alcanzamos hoy día les voy a hablar de algo muy ligado a este ramo, que es el certamen de valoración CFA. No en este preciso momento, pero a lo mejor después del break. Pero sí hago la pregunta, ¿han escuchado hablar del certamen de valoración CFA? No, profe. Nunca lo he escuchado. ¿Nadie? No, profe. Yo he escuchado sobre eso. ¿Me está hablando? Bastián, Ah, Bastián. Sí, ¿era que no, pues Bastián? usted me lo ha comentado varias veces. Ya, y voy a volver a comentártelo y ahora sí que necesito que te entusiasmes, ¿no es cierto?, el segundo semestre, porque ahí se participa en el certamen de valoración de empresas CFA Research Challenge. Así que de eso vamos a hablar después. O Ya, sea, yo, profe, cierro. yo, profe, ¿Sí? lo oí, pero lo oí así al aire, no, nunca me detuve a saber qué es lo que era. Me lo comentó mi suegro hace harto tiempo. Tu suegro. Sí, Ya, mira. que mi suegro No tiene sé un fondo por de qué. inversiones. Ya, después me cuentas quién es tu suegro y qué hace, porque es una materia que a mí me interesa mucho, pero no ahora. Gracias, Diego. Conceptos previos de valoración de empresa. A ver, las finanzas, por supuesto, son una disciplina que se deriva de la economía y los últimos 50 años han tenido cambios, por supuesto, muy importantes. Justamente en esa época los investigadores, yo supongo que eran economistas, Modigliani y Miller, y entiendo que ellos trabajaban en el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, entiendo que ellos en los años 50 empezaron a desarrollar el concepto de valor de una empresa, valor de la firma, creación de valor, y lo ligaban a lo que era estructura de capital y costo de capital. En Finanzas 2 ya estudiamos las proposiciones de Modigliani y Miller, que son la base de la valoración de las compañías. Entonces, de ahí empezó a sofisticarse, a refinarse, ¿no es cierto?, la función financiera en las compañías,
y hoy día es una disciplina, digamos, que tiene muchas vertientes, mucha metodología, mucho desarrollo. ¿Qué factores inciden en la valoración de una empresa? En cuánto valga, si valga más o valga menos. Obviamente que en la medida que haya menos competencia, esa compañía tendrá un mayor precio, costará más adquirirla completa o una parte de las acciones, ¿no es cierto? En la medida en que sea única o sea dominante. Entonces, la competencia incide directamente. Cambios tecnológicos. Obviamente, si yo antes tenía una agencia de viajes hace 30 años atrás y quería venderla y tenía una buena clientela, y ahí estamos hablando de casi un derecho de llave, ¿cierto? Un nombre, una marca, eso es lo que yo quería vender y perfectamente la podría haber hecho hace 30 años atrás y seguramente había gente interesada en comprarme la agencia de viajes. ¿Qué creen ustedes que ha pasado con las agencias de viajes? ¿Cuán valioso creen que son hoy día las agencias de viaje? Casi nada de valioso, Bastante ¿Por menos. qué? porque mientras haya fronteras cerradas, es muy difícil que la gente viaje y si la gente no viaja no tienen clientes. Por la incertidumbre. Ya, o sea, si no existiera el COVID-19, se vendería como pan caliente una agencia de viaje. ¿Están todos de acuerdo o no? No, profe, hoy en día una agencia de viaje es prácticamente una empresa obsoleta, considerando de que ahora es mucho más fácil investigar los destinos gracias al internet, las plataformas de la TAM, las ofertas de la TAM, Booking. Es mucho más sencillo hacerlo autónomamente que mediante una agencia. Obviamente, esa es la clave. Hoy día tú te compras tus pasajes, tú reservas en los hoteles, tú, ¿no es cierto?, navegas virtualmente. Obviamente han perdido mucho sentido las agencias de viaje. Desgraciadamente, ¿no es cierto?, porque era un muy bonito empleo. Pero así es la vida y hay un claro ejemplo de cambios tecnológicos. La inflación puede ser un factor muy relevante. Las volatilidades de las tasas, inflación, tasas de interés, tipos de cambio, son más bien factores exógenos, pero externos, ¿no es cierto?, a la empresa. Así como incertidumbre política. Hoy día, por ejemplo, lo que mencionaba Bastián Tapia, sería un factor sanitario, ¿no es cierto? El COVID influye claramente en el valor que tenga una agencia de viaje o el valor que tenga una línea aérea o el valor que tenga un hotel, un resort, ¿no es cierto? Toda esa es la industria turística. Nunca hubiéramos pensado que se nos iría tan abajo por problemas de una pandemia global como es el COVID-19. Responsabilidad social y compromiso medioambiental. Estas dos últimas variables son tremendamente relevantes y 50 años atrás yo creo que nadie pensaba que podían tener importancia, porque el mundo va cambiando rápido, por las leyes, por las redes sociales, porque cada vez nos damos cuenta que estamos consumiendo el planeta y se nos está yendo de las manos el calentamiento global. Entonces, si las compañías se dedican solamente a ganar dinero, haciendo caso omiso de lo que pasa en el medio ambiente, haciendo caso omiso del impacto que tienen sus proyectos en las comunidades que viven alrededor, ¿no es cierto?, en la sociedad, obviamente que
no tienen muy buenas perspectivas, porque ya está ocurriendo que el mercado las castiga. Seguramente han escuchado hablar de empresas B, empresas que son responsables con las comunidades, responsables con el medio ambiente. Hay, ¿no es cierto?, todo un fuerte desarrollo en economía de cómo cambiar el modelo de desarrollo. Y por lo tanto, las dos últimas variables, responsabilidad social y compromiso medioambiental, son fundamentales. Eso tendría que ver con la credibilidad, ¿o no? Entre otras cosas, el prestigio, ¿no es cierto? La imagen, y eso que puede ser un intangible, pero ese intangible debe costar muchos millones de pesos o de dólares, ¿no es cierto? Piensen ustedes lo que pasó en el caso Sokimich con el asunto de las platas políticas, lo que lo afectó cuando esto estalló, ¿no es cierto?, que esa empresa repartía a diestra y siniestra, y el impacto que tuvo, un impacto muy puntual y cuantitativo, fue que Sokimich tuvo que pagar, que al menos creo que fueron 50 millones de dólares en una multa que le impuso la Comisión de Valores de Estados Unidos, porque los accionistas, Sokimich cotiza en la bolsa de Nueva York, entonces los accionistas se sintieron claramente perjudicados, porque cuando esto salió a la luz pública, el precio de la acción de Sokimich bajó bruscamente y ellos perdieron dinero, por lo tanto presentaron demandas en el estado de Nueva York. Esas demandas Sokimich se allanó a pagar, y tienen claramente como una variable de prestigio, como el prestigio, ¿no es cierto?, la responsabilidad social, influye directamente en el valor de una compañía. O sea, profe, yo lo veo por el caso de Enron de hace varios años, que también tuvo alta participación en la crisis subprime, donde por falta por alteración de base de datos, de informes, eso también repercutió obviamente en la responsabilidad social y en la credibilidad, no solamente de la empresa Enron, sino de que en muchas empresas que tienen que ver con lo que era el tema energético. Sí, sí. Ahora, Enron no es de la época de la crisis subprime, ¿ya? Enron es, creo que antes, pero da lo mismo. Enron es un caso muy típico de contabilidad creativa, ¿sí?, en que los accionistas de Enron, y hay una película excelente, se las recomiendo, a ver si pillo por ahí, se las voy a mencionar, que además es muy entretenida, de cómo se va construyendo este castillo de naipes, que era contabilidad creativa, de ir inflando los balances y con el propósito casi exclusivo de que los accionistas hicieran una ganancia gigantesca, y ello llevó a la ruina a muchos fondos de pensiones que tenían invertidos sus dineros en Enron, porque era una empresa estrella, y esos pobres pensionados, a propósito de todos los problemas que tenemos en Chile con las AFP, se vieron de la noche a la mañana que sus fondos de pensiones se fueron a cero. Gracias, Diego, por tu colaboración ahí, por tu acotación. Enron es un caso muy típico de contabilidad creativa. Pero no quiero, entonces, es entretenido, pero necesito enfocarme. ¿Qué decisiones tiene que tomar un administrador financiero? El administrador financiero, ya lo vimos en Finanzas 1, tiene que tomar decisiones de inversión, de financiamiento y de administración de activos. ¿Qué es lo que es decisión de inversión? Decisión de inversión es en qué gasto la plata, en qué invierto, qué activos voy a comprar y que van a aparecer en el lado izquierdo del balance, ya sea en la parte de arriba del activo, el activo de corto plazo o activo circulante, llámese inventario, llámese cuentas por cobrar, ¿no es cierto?, llámese dineros entregados anticipadamente, todas las cuentas del lado
de arriba, de la izquierda arriba, como los activos de largo plazo, como son las máquinas, las instalaciones, las marcas, etcétera, que son activos de largo plazo. Esas son las decisiones de inversión. Y eso es lo que ustedes tienen que haber aprendido o van a aprender, no estoy seguro, de si ya tomaron el curso de evaluación de proyectos, donde claramente aprenden las técnicas para evaluar una inversión, una decisión de inversión o de un proyecto. Claramente se van a probar aquellos proyectos que creen valor a la compañía, vale decir que tengan un BAM positivo, vale decir que el costo de capital sea inferior, lo que cuesta el dinero o costo de capital sea menor que la tasa interna de retorno del proyecto. En esa medida el proyecto crea valor, tiene un BAM positivo y será aceptado. El segundo tipo de financiamiento tiene relación con Modigliani Miller, con el KPM, tiene relación con la estructura y costo de capital. Y las decisiones de financiamiento, entonces, definirán si queremos financiar tanto el corto plazo, el capital de trabajo, como el largo plazo, la inversión en activos fijos, si la queremos financiar con recursos propios, recursos del accionista, ¿no es cierto?, el patrimonio, o sea, si queremos solamente una empresa desapalancada, financiada 100% por patrimonio, que eso es, o bien queremos una empresa apalancada, o sea, que tiene el patrimonio como cualquier empresa que tiene que tener, obligadamente, no puede sobrevivir sin patrimonio, pero además tiene deuda. O sea, la empresa escoge su estructura de financiamiento, determina qué porcentaje quiere que sea de los accionistas y el resto será de terceros, de los acreedores. Y se tratará de encontrar cuál es la mejor mezcla entre deuda y patrimonio. El administrador financiero también tiene decisiones de, por ejemplo, de reemplazo de equipos, administración del capital de trabajo, manejo y gestión de cuentas por cobrar. Dice conceptos previos, rol, ¿cuál es la misión del administrador financiero? Si estamos hablando de planificación más estratégica, ¿qué dicen algunas compañías respecto de la meta corporativa, ¿no es cierto? Cuando se hace la planificación estratégica, donde se ve la visión, la misión, ¿no es cierto? Cuál es el estilo corporativo, cuando ya se empiezan a poner los objetivos de largo plazo. Por ejemplo, la alta administración y el directorio reconoce que su responsabilidad es representar los intereses de los accionistas y maximizar el valor para esto. China Light and Power Company del año 2016. Podríamos decir que le falta la vertiente de responsabilidad social y del medio ambiente. Sigamos. La responsabilidad principal de FedEx es crear valor para los accionistas. El directorio está unido en nuestra meta para asegurar que McDonald's luche por mejorar el valor para los accionistas. Por lo tanto, el rol del administrador financiero será maximizar el precio de mercado de la acción. El valor de mercado de la acción o valor económico de la acción, ¿no es cierto?, es un juicio consensuado, por algo es un precio, porque es un valor de mercado, es un valor que yo puedo leer en el diario de cuánto se está transando en la bolsa una empresa, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un juicio de todos los agentes del mercado sobre la empresa, de todos los stakeholders. Stakeholders son todas
Los intervinientes son todos los que tienen algún interés, son todos los intereses respecto de una empresa. Y ahí caen ¿quiénes? Obviamente los accionistas, caen los acreedores, los bancos, los bonistas, caen los competidores, caen el gobierno a través de impuestos internos, ¿no es cierto?, a través de la Dirección del Trabajo, a través de la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, que antiguamente se llamaba Superintendencia de Valores y Seguros. Son todos stakeholders, todos tienen, perdonen la expresión, tienen algún pito que tocar en relación a Falabella, a Parque Arauco, ¿no es cierto?, a Aguas Andinas. Son todos empresas que tienen muchos stakeholders. También son un reflejo de las utilidades, sobre todo de las utilidades que se proyectan a futuro, y muy fuertemente el precio de la acción está influido por el riesgo de este negocio. Esto, a ver si vale la pena que veamos algo. Los activos de la empresa aparecen en el lado izquierdo del balance, en la parte de arriba el circulante o corto plazo, en la parte de abajo el activo fijo o largo plazo. En el lado derecho está la forma de financiamiento, vale decir si es que es con deuda de corto o largo plazo o bien es con patrimonio, con lo que les pertenece a los dueños. La empresa emite y se financia emitiendo ya sea deuda, contrayendo créditos o emitiendo bonos, o bien en la parte de abajo emitiendo acciones, ¿no es cierto?, ya sea que se emiten por primera vez o bien que se hacen aumentos de capital posteriores. Las empresas recurren al mercado de capital justamente para obtener estos recursos. El mercado de capitales tiene al menos a los emisores, que son los que quieren recursos, los que necesitan recursos, los que tienen necesidad de hacer, los que tienen, a ver, déjenme ver una cosa, los demandantes, claro, los demandantes son los que van a comprar los instrumentos que emiten los emisores. Y los emisores requieren recursos, ¿no es cierto?, para emitir. Por ejemplo, Copec es una sociedad anónima. Y si Copec necesita capital, va a emitir. ¿Qué va a emitir? Va a emitir acciones o va a emitir bonos. Es un emisor, ¿cierto? Todas estas empresas que están acá, el fisco también puede emitir bonos. El Banco Central emite bonos, el Banco Central no emite acciones, la Tesorería no emite acciones, el INP no emite acciones, pero sí pueden emitir bonos, ¿cierto? Los fondos mutuos, claramente, ellos emiten cuotas de fondos mutuos, crean fondos mutuos para recibir dineros. Todos ellos son receptores de recursos. Quienes les entregan esos recursos son los demandantes. Son aquellos que están dispuestos a invertir. Si yo hago la pregunta, ¿quiénes son los demandantes o inversionistas institucionales más grandes de este país? No quiero perder tiempo pasándoles la palabra, pero todos deberían responder en forma unánime: los fondos de pensiones. Claramente los fondos de pensiones con 200.000, 220.000 millones de dólares son los demandantes más grandes de inversión de nuestro país. Y no confundir las administradoras, que son las AFPs, con los fondos de pensiones. Una cosa es la empresa que maneja los fondos y otra cosa son los fondos en sí mismos. Los fondos en sí mismos son los que requieren, son los que van a
son los que requieren recursos, ¿cierto? Perdón. Los fondos de pensiones son los que necesitan que esos recursos sean emitidos, ¿no es cierto? Que sean tomados por los emisores, no las AFP. Bueno, todos los que están acá son demandantes de recursos y ¿quiénes intermedian entre esto? Los corredores de bolsa, los agentes de valores, los bancos, cuentan con apoyo de entidades auxiliares como el Depósito Central de Valores y la Cámara de Concentración. ¿Quiénes son los entes reguladores? Las superintendencias. En particular, no lo puedo corregir. Quería poner en particular la CMF, en la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, profe? Ya. Agradezco cualquier pregunta, porque así los que están durmiendo se despiertan. Ya. ¿Qué es lo que es valorar una empresa? Es un proceso en el cual vamos a tratar de estimar un valor, ¿sí? Un valor en el cual se pueda hacer un negocio, se puede hacer una transacción, o sea, que un vendedor tenga un comprador que esté dispuesto a pagar el precio acordado. Ahora, valorar una empresa no es una ciencia exacta ni nada que se le parezca. Es lo más subjetivo que existe. ¿Por qué? Porque cada valorador de empresa tendrá que hacer sus propios supuestos basados en las expectativas, en las percepciones, y eso es absolutamente subjetivo. Por lo tanto, si yo hago una valoración de Aguas Andinas, puede ser totalmente distinta de la que haga Bastián Tapia, porque vamos a hacer supuestos distintos y porque podemos tener distintos afinidades o aversiones al riesgo. A lo mejor Bastián, como persona joven, está dispuesto a correr más riesgo, por lo tanto, le va a exigir una tasa más baja a la empresa, una tasa de retorno más baja, se va a conformar con un retorno más bajo, y yo, ¿no es cierto?, naturalmente, por la etapa de mi vida, naturalmente no estoy dispuesto a correr riesgos muy altos, entonces yo voy a exigir un alto retorno, y eso va a incidir entonces en la tasa de descuento de los flujos, aun cuando estemos de acuerdo con Bastián, cuáles van a ser los flujos de Aguas Andinas, pero vamos a diferir en la tasa, y eso va a entregar distintos valores. Las técnicas de valoración solo dan un marco, es un elemento. Cuando hay negociaciones entre inversionistas y una empresa, créanme que una parte que a lo mejor no es la más sustantiva es llegar al valor. Es importantísima, obviamente, pero es el desde, ¿no es cierto? Es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque hay muchas otras variables que no son cuantitativas, que son cualitativas, y tienen relación con lo que hablábamos de la imagen, de la antigüedad, del prestigio, de cómo se percibe a futuro esta industria, ¿no es cierto? Las variables que están incidiendo, variables de tipo sociológicas, de medio ambientes, ¿no es cierto?
etcétera, que pueden tener mucha incidencia en el análisis, y no solamente el tema cuantitativo de un ejercicio financiero. No confundir precio y valor. A ver, yo tengo un reloj que me lo regaló mi abuelito. No voy a decir cuántos años atrás para no quedar en vergüenza. Y lo que sí sé que si se los ofrezco, ninguno me va a dar más de 10 lucas, así como curiosidad. Pero para mí vale muchísimo más que 10 lucas. Tiene un valor inconmensurable, ¿sí? Entonces claramente estoy diciendo diferencia entre precio y valor. El empresario, cuando formó su empresa que hace muebles de oficina, hace 50 años atrás, oye, le puso un empeño, dejó de dormir muchas noches, gastó plata que no tenía, se endeudó, sufrió, ¿cierto? Entonces para él, cuando le dicen, oye, ¿tú venderías tu empresa fabricante de muebles? Obvio, sí, podría venderla porque ya no quiero seguir, ya llevo muchos años. ¿Y cuánto piensas que vale tu empresa? Bueno, por menos de 5 millones de dólares no conversemos, ¿sí? Ese es el valor. Pero si yo agarro la información dura, los datos, empiezo a evaluar las tasas de descuento, los riesgos del negocio, bla, 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 llego con suerte a 2 millones. Entonces, el valor y el precio son conceptos totalmente distintos. El valor que tiene para él no es el mismo valor que tiene para mí, y si estamos muy lejos no va a haber un precio. Precio va a ser el punto de encuentro. Valor será aquel, perdón la redundancia, aquel valor que de forma separada piensen que tiene tanto el comprador como el vendedor. Acá está clarito que hay distintas maneras, ya más técnicas, de valorar una empresa. Esta empresa, en este caso, es una vaquita, ¿cierto? Y queremos saber cuánto vale la vaca. Esto no es idea mía, ahí está la dirección internet. Es español esto. Y en España dicen, amigos, sí, pero la vaca por lo que vale, ¿sí? Entonces, si el agricultor, si el granjero quiere vender su vaquita, lo primero que puede pensar es, o si yo quiero comprarle la vaquita, lo primero que yo pienso es, ¿cuál fue el precio de compra? ¿En cuánto la compró el vendedor? ¿Sí? Y ese es un valor contable. Acuérdense que cuando la empresa compra un activo, lo contabiliza al precio de compra. Y de ahí en adelante ese activo va depreciando, en algunos casos específicos se puede ir revalorizando, pero ese precio, ese valor de la contabilidad nunca va a reflejar, o muy difícilmente va a reflejar, el valor económico o valor de mercado que tiene ese activo. Segundo, ese valor de compra podría irse ajustando, valor contable ajustado, con revalorizaciones que se pueden hacer, por ejemplo, ir incorporando los costos que fue dando esta vaquita, las vacunas, ¿no es cierto? La alimentación, ¿no es cierto? Etcétera. Y lo voy incorporando en el precio de compra, más ajustes, y ya tendríamos un precio revalorizado.
De 1.000 euros pasamos a 2.000 euros. Tan caras las vaquitas, parece. Tercero, esto me da pena. A peso, o sea, esta vaquita pesa, ¿cuánto pesará una vaquita? Unos 500 kilos, unos 300 kilos, unos 600 kilos. Entonces, vamos a el suplemento del agro, del mercurio del día lunes, y vemos en la feria de Talca en cuánto está el kilo de carne de vacuno, categoría B corta, ¿cierto? Multiplicamos el precio por la cantidad y sacamos 200 euros. Da pena, ¿no es cierto? Cuando los activos se liquidan, se van a vil precio, ¿sí? Cuando quiebra una empresa, ¿qué empresa ha quebrado últimamente? Chuta, no se me viene ninguna muy grande a la memoria. Bueno. ¿Y ANSA o no? ¿Y ANSA quebró? No estoy Yo seguro lo si había está escuchado con... quién sabía quebrado. La Sí, tapa pero argentina. En una localidad creo, pero no sé si en general. sí, yo creo que puede estar con continuidad de giro. Pero bueno, supongamos que ANSA quebra, da lo mismo. Cuando ANSA quebra, el síndico liquidador tiene que liquidar los activos, las máquinas, ¿no es cierto? Los edificios, los inventarios de azúcar, y todo eso sale a vil precio, a un precio totalmente subvaluado respecto de si ANSA se estuviera vendiendo como una unidad económica, como una empresa en marcha. ¿Se dan cuenta? Ese es el valor de liquidación. En nuestro caso, la vaquita vale por su carne. Y siempre el valor de liquidación será el menor de todos los posibles. ¿Alguien me puede estar haciendo una pregunta por ahí? Es que la lata del chat es que me tengo que cambiar. Ahora que me acuerdo, profe, Dillon quebró. Dillon, claro. Ahora, tratándose de empresas del área de servicio, puede que tengan locales, pero generalmente arriendan, entonces ya no tiene para vender la parte del activo fijo, ¿no es cierto? Lo que si es una empresa intangible como Dillon, la marca puede estar en venta. Y ese podría ser un activo que vende, pero nada más. Entonces no hay una sinergia muy grande, ¿te das cuenta? Sigamos. Número 4. El coste, como dicen los españoles. La suma de los gastos. Si yo sumo todos los gastos, voy a llegar a 4.000 euros. Que probablemente tiene bien poca relación con lo que realmente debería costar esta vaquita. Número 5. Este es muy importante. Precio de mercado. Si hay una vitrina transparente en que se transen los activos, si hay un precio de mercado, naturalmente que esa es una referencia muy potente. En este caso, por lo visto, en las ferias ganaderas del sur de España se estaba transando el ganado de ese peso, habría que ver el valor por kilo y multiplicar por los kilos, se estaba transando en 1957 euros. Y esa es una referencia muy importante. Y cuando estudiemos valoración relativa, o sea, por múltiplos, vamos a volver a este concepto. Y sexto, dice valor actualizado de la leche. Flujos de caja actualizados. El curso de valoración de empresas, yo creo que 2/3 del curso gira en torno a esto. El TIC gira en torno a esto. Gira en proyectar, en hacer supuestos, ¿no es cierto?, de cuáles van a ser los flujos futuros que va a generar nuestra compañía, descontarlas a una cierta tasa y llegar a un valor presente neto, a un valor actualizado neto. En este caso, tomamos los litros
de leche que se proyecta que va a entregar la vaquita durante los años que le quedan de vida útil, lo vamos a multiplicar por el precio proyectado, vamos a restarle los costos de vacuna, de alimentación, ¿no es cierto?, de pastoreo, de todo lo que sea, cuánto tenemos, si tenemos que pagar un arriendo por el terreno que estamos ocupando, por las plantaciones de alfalfa, etcétera. Todo eso, y vamos a llegar a un precio de la vaquita, a un valor económico o precio de mercado de la empresa. ¿Por qué valorar una empresa? Estamos cerca de un cuarto para las 5 en que hago el break. Porque valorarla pueden haber hartos motivos. Porque sencillamente alguien quiere salirse, quiere vender su empresa. Porque hay dos accionistas, dos o más, y uno quiere irse o hay una pelea entre los socios, cosa que es más habitual de lo que ustedes creen. Y la manera más práctica es que un accionista se la venda a otra y eso implica que se pongan de acuerdo en cuánto vale la compañía. Entre paréntesis, el oficio de valorar empresa es una dedicación, ¿no es cierto? Es una profesión muy bien remunerada porque no cualquiera, tratándose de empresas grandes, complejas, no cualquiera está en condiciones de hacerla, requiere experiencia, requiere criterio, requiere poder de negociación, ¿sí? Requiere haber hecho varios deals, como se dice, en el cuerpo antes de tener una opinión confiable, de un valorador confiable. Tercero, lo que yo hacía en mi trabajo del fondo de inversión era justamente abrir empresas cerradas y llevarlas a la bolsa. Nosotros lo que pretendíamos era que vía aumentos de capital, las AFPs invirtieran en estas compañías cerradas y se abrían a la bolsa y quedaban cotizando como compañías anónimas abiertas. Y eso era claramente un muy potente ejercicio de valoración de empresas para apertura bursátil. Cuarto, herencia. Peleas entre los hermanos implica naturalmente valorar lo que dejó el pater familia, ¿no es cierto?, y poder hacer las distribuciones correspondientes. Quinto, tenemos el caso de la funeraria, ¿no es cierto?, que es la liquidación de una empresa cuando se va a la quiebra y en que hay que determinar un valor de liquidación. Sexto, las empresas a veces entran en conflictos, no necesariamente internos entre los accionistas, sino que a lo mejor con otras entidades, y también se recurren a litigios y arbitrajes que pueden requerir de una valoración. Visión del comprador. ¿Qué tiene en mente un comprador? Sacar el mayor precio, no sacar. Comprar una empresa o parte de una empresa que le aporte lo máximo posible, probablemente a lo que él ya hoy día tiene. Por ejemplo, comprando parte de un proveedor o comprando derechamente, en el caso de la empresa de muebles, a lo mejor dice, yo necesito mucho pino para mis muebles, entonces me voy a asociar, voy a hacer un joint venture o derechamente me voy a comprar una maderera de pino. Eso sería tratar de conseguir una sinergia. O bien está pensando en expandirse a nuevos rubros, a nuevos negocios, ¿no es cierto?, o a nuevas sucursales en otros países, ¿no es cierto?, una expansión y una buena manera de expandirse. Por lo demás, es lo que habitualmente se hace, es comprar a alguien que ya esté en el rubro, ¿sí?, no partir de cero. Y lo más práctico ahí es comprar parte o el total a una ya existente.
diversificación de una marca, entrar a otros países, ya lo mencioné. Esto es un poquito siniestro, pero la manera de ir consolidándose es ir comprando competidores e ir agrandándose. ¿Cómo creen que creció en forma gigantesca en sus comienzos, por ejemplo, Microsoft? Comprando, no necesariamente competidores, pero sí comprando empresas que tenían programas, ¿no es cierto? Tenían productos. Entonces ellos iban comprando y ellos iban agrandando su masa crítica, ¿no es cierto? Teniendo más y más aplicaciones, y con eso aumentaba el interés del mercado de Microsoft. Y con eso obviamente cuesta más, se van agrandando las barreras de entrada. Y de ahí los conflictos que estamos viendo entre los grandes, Google, Amazon, Microsoft, ¿no es cierto? Estamos hablando de pesos pesados. ¿Qué más? Por último, comprar activos que están subutilizados y que pueden ser muy beneficiosos para nuestra compañía. Veamos un poquito en qué está pensando el vendedor de una compañía. Está pensando que tiene que financiar nuevas inversiones y parte podría venir de la venta de acciones, vender una parte de su compañía, recibe flujo y se invierte en su negocio. O pagar deuda, ¿no es cierto? Vendo una parte, recibo fondo, pagamos deuda. O bien el vendedor está cansado y ya quiere retirarse y quiere toma de ganancia. Cansancio, sucesión, falta de capacidad, empresas que no han tenido un muy desempeño, que están teniendo pérdidas, a lo mejor la administración no es la más adecuada, ¿no es cierto? La que tiene las competencias mejores para esta industria. Entonces, a lo mejor vendiendo una parte puede caer en buenas manos y todos tendrían un gana-gana. Métodos. Hay bastantes métodos. Hay que saber escoger los métodos. ¿Sí? Y no perder de vista, no dejarse guiar por cantos de sirena, que una aproximación, que la valoración es algo bastante extenso, multidisciplinario, de manera que el estudio que concluye con un precio siempre será una aproximación. Siempre alguien podrá cuestionar nuestra valoración, por lo tanto no es ninguna verdad revelada. Mitos, justamente. Mito 1, una valoración es una búsqueda objetiva del valor real de una empresa. Nada más alejado. Todas las valoraciones están hechas sobre supuestos, dependiendo de la aversión o de si eres amante del riesgo o averso al riesgo, ¿cierto? Hay sesgos muy fuertes y van a depender de, miren lo que dice acá, la dirección y magnitud del sesgo depende fuertemente o proporcionalmente de quién es el que le paga el sueldo, quién le paga la boleta de honorarios al que hace la valoración. Si el que está comprando, ¿no es cierto?, me paga a mí porque le valore la empresa y él quiere comprar, ¿qué creen ustedes que voy a hacer yo? Voy a recomendarle que pague lo menos posible. En cambio, si a mí me contrata la empresa que está recibiendo la oferta, ¿no es cierto? O sea, me contrata el vendedor,
Yo naturalmente voy a atender dentro de lo que me dicta la ética naturalmente, pero a hacer supuestos más optimistas. ¿Qué haría si estuviera en el caso de que me contrata el vendedor? Que me contrata el comprador. ¿Se fijan? Entonces hay un sesgo y el sesgo depende de quién te contrate. Mito 2. Una buena valoración provee una estimación precisa. Ya lo he explicado en forma bien clara. No existe valoraciones precisas. Mito 3. Mientras más variable, mientras más complejo, ¿no es cierto?, más sofisticado sea el modelo que yo ocupe, mejor. Falso. Falso. Llega el momento en que tienes que explicar a compradores y vendedores que a veces son personas con bastante, no son expertos en finanzas ni mucho menos, incluso a veces ni siquiera son profesionales, ¿no es cierto? Pero gente valiosísima que conoce su negocio, que tiene experiencia. Olvídate, no ganas nada. Lo más simple posible, ¿no es cierto? Fácilmente explicable y con el mínimo de variables. ¿Qué es esto? No revisó. Nada que ver. Chut. Ya, disculpen. Mientras más variable, mentira. Eso no puede ser más mentira. Así que en el modelo no saquen logaritmos cuadrados de las raíces cúbicas, de las varianzas, no. Me refiero al TIG. ¿Dónde están los mitos? Ahí. Mito 3, ya. Los métodos que vamos a mencionar, no sé si vamos a alcanzar a ver, sí, yo creo que sí. Vamos a tener tiempo suficiente. Los más utilizados son flujos de caja descontados. Hacemos proyecciones, el flujo que generan los activos, las ventas, el costo de venta, los gastos de administración, le restamos bla, 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 encontramos la tasa de descuento y llegamos a un valor. Primer método, descuento de flujo de caja. Segundo método, ya lo estudiaron en Finanzas 1, un modelo sencillo, que es un subconjunto, un caso particular más simple del primer método, descuentos descontados. Y de hecho vamos a repasar y vamos a tener seguramente un control donde vamos a repasar descontar dividendos. Y ahí política de dividendos es lo más importante. Tercero, vamos a trabajar un método de valoración relativa o por múltiplos, y acá va a influir mucho los ratios financieros, ¿no es cierto? Por ejemplo, la razón precio-utilidad, la razón bolsa-libro, la razón precio a EBITDA, etc. Entonces vamos a hacer valoración basada en lo que cuestan empresas similares, empresas comparables, los peers en inglés, ¿sí? La muestra de empresas comparables. Y cuarto, yo creo que vamos a alcanzar a ver a título más ilustrativo que también hay casos particulares de valoración ocupando teoría de opciones. ¿Se acuerdan las call y las put? Si es que las vieron o las vimos en finanzas. Si no, vamos a hacer algo relativamente sencillo sobre valoración contingente. A ver, déjenme ver cuánto me falta. Voy en la 20 y son 27. ¿Quieren que hagamos un break acá? Ya, sí, igual mejor. A mí me da lo mismo, profe. Sí, profe. Sí, yo creo que porque es que hay gente que a lo mejor todavía no se despierta del primer sueño. Entonces, ¿A en esta una de hora esas dijo que iba a hacer el break o no? ¿Cómo? ¿A esta hora dijo usted que iba a hacer el break o no? Sí, 4:45. Son 10 para las 5, ¿no es cierto? Ya. Hacemos un break. En el intertanto, yo voy a subir algo sobre el TIG. Entonces, a las 5:15. 5:15 o 5:20, ¿les parece? Sí, Bueno. profe.
Bueno, profe. Bien. Listo.